Hola, qué bendición, qué alegría vernos en este hermoso tiempo, ¿verdad? Del Señor en nuestras vidas, en una generación que necesita a Cristo. Necesita a Cristo tremendamente como nunca antes, especialmente en esta parte del mundo. Vivimos en un tiempo en donde la sociedad toma giros sorpresivos, cosas que jamás en la vida nos hubiéramos imaginado que estuviéramos viendo en estos tiempos, en todo aquello que tiene que ver con el corazón de la gente, a través de la educación, a través de las iglesias mismas, a través de tantas cosas, en la moral, en la manera en que nos conducimos. Jamás nos hubiéramos imaginado el avance que hubieran tenido agendas como las agendas de género en este tiempo, en donde estamos llegando a un punto de total locura en cuanto al entendimiento de las cosas. La verdad es que no estamos descubriendo nada, sino que estamos perdiendo todo. Hemos perdido el curso, la dirección de aquello que es correcto y de aquello que como sociedad, como cultura, como naciones nos va a llevar a un buen destino. Creo que se ha perdido, y se ha perdido por una simple y sencilla razón. Y la razón por la cual se ha perdido es porque hemos sacado a Dios del centro de nuestra dirección moral. El ser humano por sí mismo no puede salvarse. Y no estamos hablando únicamente de la salvación eterna, sino que estamos hablando de la salvación como persona, como cultura, como nación, como raza humana. Estamos perdidos porque perdimos ese norte, y ese norte se llama Cristo. En las diferentes manifestaciones de la fe cristiana que podamos tener en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, en naciones en donde el cristianismo ha sido por mucho tiempo un elemento fundamental en esa dirección que debe de tomar. Ahora, lo más tremendo es que muchos de aquellos que proponen tantas cosas aparentemente buenas para la sociedad, no se dan cuenta que todo eso ya está escrito. Ya está escrito en este libro que se llama la Biblia. En este libro que nos presenta el camino, la verdad y la vida, que es Cristo. Entonces, si como humanidad tomáramos los principios de este libro, pues todo iría bien. Lo que pasa es que lo estamos negando. Ahora, en esta oportunidad yo quiero compartir precisamente uno de esos principios. Un principio múltiple, triple, para ser más exacto, en donde la palabra del Señor nos da esa guianza para nosotros poder desarrollar una sociedad más justa, una sociedad en donde todos podamos convivir de una manera realmente humana. Porque miren, es algo muy importante que tú y yo podamos entender, de que cuando estamos lejos de Cristo estamos deshumanizados. Eso es así. Al estar lejos de Cristo estamos deshumanizados, pero al encontrarnos con Cristo y al acercarnos a Cristo, nos hacemos realmente humanos, es decir, nos humanizamos. Mira, allá en el huerto del Edén el Señor creó seres humanos, creó a la humanidad. Es más, el nombre mismo de Eva significa eso, humanidad. Entonces, tú y yo, cuando estamos fuera de Cristo, nos deshumanizamos, es decir, nos hacemos menos humanos. Pero cuando nos acercamos a Cristo, empezamos a humanizarnos, empezamos precisamente a reencontrarnos con ese propósito real y original que el Señor tuvo para nosotros desde el principio, desde el momento de la creación, desde el momento en que el Señor sopló aliento de vida a Adán y puso propósito en él. Y los salmos nos dicen que el Señor puso eternidad en el corazón del hombre. Es decir, tú y yo vamos más allá de lo que una sociedad sin Cristo nos puede decir, y tenemos que enfrentarlo de esa manera, porque es así.
Yo quiero que vayamos ahora a una de esas palabras importantes que Pablo nos recuerda, y en este caso será en la carta de Pablo a la iglesia en Galacia. Ven conmigo a Gálatas capítulo 3 verso 28. Vamos a ver solo ese versículo que ciertamente establece principios maravillosos para la convivencia humana. Y por supuesto, a nosotros que estamos en Cristo, tienen que ser principios direccionales, normativos, que nos identifiquen como ese pueblo santo de Dios. Gálatas 3:28. Y es simple cuando dice Pablo que en Cristo ya no hay judío, ya no hay griego, sigue diciendo ya no hay esclavo, ya no hay libre, y termina en ese tercer principio: ya no hay hombre y ya no hay mujer. Mira, qué cosa más tremenda. Pablo en ese verso simplemente nos expone los tres principios claves para una buena sociedad. Uno, nos da a entender que somos una sola raza. Y por supuesto hay que entender de que estamos hablando, Pablo le está hablando a la iglesia, estamos hablando que esto es en Cristo. Ahora, estos mismos principios para la sociedad en general, de aplicarlos, de observarlos, ciertamente traerían el alivio que tanto necesitamos como sociedad humana, como cultura humana. Pero la primera habla sobre el problema racial. Pablo dice: ya no hay judío, ya no hay griego. Es decir, eliminando la barrera racial. Y antes de llegar a eso, es bien importante que entendamos que nosotros en Cristo somos llamados a ser constructores de puentes y no de muros. Me llama la atención que un puente hace accesible lo inaccesible. Usualmente los puentes están uniendo dos cuerpos de tierra divididos ya sea por agua o por un abismo. Y es ahí donde se establece un puente que une y que hace accesible lo que de otra manera fuese inaccesible. Y luego, cuando pensamos en muros, pensamos que un muro hace inaccesible lo accesible. Usualmente los muros están construidos sobre la tierra plana, en donde caminando simple y sencillamente fácil llega uno al otro lado. Pero cuando levantamos un muro, aquello que es fácil se hace difícil, aquello que es accesible se hace inaccesible. Entonces, cuando vemos estos tres elementos, estamos hablando que Pablo, hablando en nombre del Señor, nos da la clave para nosotros hacer aquello que aparentemente es inaccesible, accesible, cuando nos constituimos en constructores de puentes. Uno, somos una sola raza. No importa nuestro color, no importa nuestra lengua, no importa absolutamente de dónde vengamos. En Cristo somos uno. Y fuera de Cristo, realmente a la sociedad en general somos uno. Todos venimos de Adán, todos venimos de Eva. Somos una sola raza. Y Pablo nos desafía a entender que en Cristo esa barrera racial se desploma, desaparece. Luego, el segundo principio es que Pablo nos dice que todos tenemos una sola promesa. Cuando dice él que ya no hay libre, ya no hay esclavo, ya no hay libre. Es decir, ahí estamos hablando de una barrera social. Inicialmente hablamos de una barrera racial, ahora hablamos de una barrera social, en donde en aquellos tiempos en donde la esclavitud era parte del sistema económico, dividía a la humanidad, a la sociedad, entre libres y esclavos. En esos tiempos pudiéramos decir entre ricos y pobres. Maravilloso es pensar que después del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llenó a la iglesia, lo primero que hicieron los primeros cristianos fue vender todas sus posesiones y suplir la necesidad de cada uno en la espera de Cristo. Probablemente no fue necesariamente la mejor estrategia a largo plazo, pero manifestó realmente la realidad que en Cristo tú y yo estamos llamados a ser un solo grupo.
y no caer en la trampa de la lucha de clases. Cuando tú y yo entendemos en Cristo, nuestra vida en Cristo, nos damos cuenta que si somos bendecidos materialmente es para bendecir a otros. Y cuando esa bendición material nos falta a nosotros, podemos esperar que en Cristo nuestros hermanos nos ayuden a salir adelante. Y que como grupo, como iglesia podamos salir adelante, como sociedad podamos salir adelante. Ninguna sociedad puede avanzar si están peleados entre ellos mismos. No se puede. Toda sociedad debe llegar a un punto de total armonía entre sus diferentes componentes, entre los que tienen y los que no tienen, para que todos juntos podamos tener. Y por último, somos una sola familia. Cuando dice no hay hombre, no hay mujer, esas barreras de género sexual. Y vivimos en un tiempo, y eso es bien importante, estamos hablando y entendemos que la palabra del Señor nos dice que solo hay hombre y hay mujer, únicamente, no hay más que eso. Por lo tanto, hoy el desafío es a vernos, los hombres y mujeres, como iguales. Los hombres no somos más que las mujeres, ni las mujeres somos más que los hombres. Son más que los hombres. ¿Por qué? Porque en Cristo somos uno. Entonces, tanto en dinámica racial, en dinámica social y en dinámica generacional, si la podemos decir así, somos uno. En Cristo somos uno. Yo te invito a que aproveches toda esa bendición que Dios nos da de unirnos y juntos trabajar para que el reino se expanda, y al momento de que el reino se expanda, esta sociedad, nuestras naciones, nuestras ciudades puedan ser algo mejor. Que la paz de Dios esté contigo y recuerda, en Cristo somos uno. Hasta la próxima.